hoy es para mí un honor y es un gozo y es una alegría estar con mi amigo Luis Manuel Merino en la presentación de un extraordinario libro que se llama En lo profundo de sí. Y este texto es fantástico y, entre otras razones, me dije, quiero invitarte porque esto que has escrito es muy valioso. Gracias, Me pareció muy valioso y sobre todo la dedicatoria que me hiciste llegar, súper conmovedora. Muchísimas gracias. Tantos años, tantos años. Tantos años, más de 30 años, ¿no? 30 años de conocernos, de conversar sobre los temas de los grandes viajes, los viajes no ordinarios, los viajes a lo desconocido, la espiritualidad auténtica, realmente apasionante. Bueno, realmente en el libro lo que hice fue plantear a un personaje que se llama Martín y que realmente soy yo y son mis propias experiencias, pero bueno, y mis descubrimientos internos. Es decir, una de las cosas, y poca gente de pronto me lo cree, pero una de las cosas que yo vine a hacer a esta vida es a doctorarme en miedo. Okay. Y he trabajado mi miedo, sus orígenes y tal, y la manera como lo he hecho, que es algo que a mí me interesa mucho, es a través de meditaciones y de visualización. La imaginación ha sido denostada, ha sido desprovista de cuerpo, de sustancia, de pasión, de muchas cosas. Vilipendiada, ignorada. Y se ha dicho que está bien para los niños y para los artistas, y párale. Sí. Pero tú date quieto, aquí, no me andes con imaginaciones tontas, ¿no? Bien. La imaginación es una maravilla. De hecho, Lidia, es que es sensacional. No ha habido un avance en la humanidad, uno. Que no haya sido impulsado. Por la imaginación. Y supongo que es hasta el descubrimiento del fuego, ¿no? La rueda. Es muy interesante entender que le tenemos miedo a la imaginación por eso. Porque nos vamos a perder en fantasías. No estoy hablando de fantasías, estoy hablando de una imaginación, de una mente educada. Claro, hablábamos hace poco, por ejemplo, hablábamos de que una cosa es la ingenuidad de un niño inmaduro, otra cosa es la pureza y la inocencia de una mente educada. Exactamente. De manera que esto que tú estás planteando, que es tan valioso y que hemos ponderado tanto, es esta imaginación de una mente educada, de un adulto educado. Así es. ¿No? Porque claro, en manos de un niño, un adolescente, un joven adulto temerario, fantasioso, pues claro, eso no es imaginación. Imaginación implica responsabilidad, implica tomar el mando del viaje, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, dicho eso, el poder sentarse, que alguien aprenda a sentarse y aprenda a visualizar, le da una herramienta extraordinaria para tocar y resolver cuanto asunto no haya encontrado solución antes. Es muy interesante, de veras, el entender que la visualización, por lo menos en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, es un medio para tener un hilo conductor muy claro en meditación. Claro, hablamos, por ejemplo, en tu libro, lo primero que haces es aludir a un mito del que hemos hablado tantos años. Sí. El mito de Arturo y Merlín. Así es. Y de la mano de narrar para tus lectores, para todos quienes leemos tu texto, de la mano de la narración de Merlín, nos hablas del reino ancestral, este reino de las damas del caldero. Vamos a recordar un poco el mito para que, ¿no? O sea, si quieres empezar a narrar un poquito el mito, para explicar cómo hay un vínculo entre el humano, Merlín el humano, y Merlín el duende, Merlín, ¿no? Sí, y cómo hay una conexión con ese otro mundo misterioso de las hadas, de los elfos, ese mundo ancestral que guarda mucho misterio, mucho amor, mucha sanación, ¿no? Ese mundo boscoso, umbrío, misterioso, ¿no? Pero cómo justamente una cosa que trae Merlín y que entrega a Arturo y por eso se hace Camelot y todo lo demás, una cosa que trae es esta memoria, hablando de memoria e imaginación, Ajá. esa memoria del saber olvidado,
que abre todas las puertas, ¿no? Exacto, y viene ahora muy al tema, porque bueno, finalmente yo creo que estamos en un profundo cambio de conciencia y hacia donde vamos lo tenemos que crear. Y para crearlo no necesitamos imaginar. Volviendo al tema de la imaginación denostada, la imaginación, de la misma manera que las emociones, Ajá. constituyen el potencial femenino del ser. Las energías femeninas desconocidas, y temidas, ignoradas, temidas. Temidas. ¿Por qué tan temidas? Yo creo que hubo una distorsión histórica muy fuerte en donde el chauvinismo, el machismo se instaló y en alguna ocasión oí en una conferencia que no hay nada que asuste a un hombre que no está en su adulto que una mujer poderosa. Una mujer que ya recuperó su poder. Todas las mujeres son muy poderosas y los hombres también. Pero en general nuestro poder lo regamos, lo tiramos. Y la mujer verdaderamente es poderosísima. Lo que pasa es que están aprendiendo hoy a recuperar su poder que vienen de épocas de siglos y siglos. Bueno, Lidia, las mujeres el siglo pasado, a principios del siglo pasado, no podían tener bienes raíces, no podían votar, y si se querían separar del marido porque las golpeaba, no podían. ¿En qué mundo vivíamos? Pero fíjate, hemos hablado en muchas ocasiones, lo femenino en todas sus expresiones, en las expresiones sutiles del alma, la imaginación, la creatividad, el espacio, ¿no? Y también esto femenino que tiene que ver con la emoción y con la sexualidad, con la tierra, con lo físico. Todo eso ha sido censurado, porque cuando hablamos y violado. Pero bueno, ¿cómo violamos los seres humanos la tierra y la naturaleza? ¿Cómo violamos los bosques, los mares? Ensuciamos todo. Sí, claro. Y eso tiene que ver con este desequilibrio femenino-masculino del que hablamos tanto, ¿no? Este desequilibrio. Pero, y la imaginación es el lenguaje del alma. Así es. Y eso es algo puramente femenino. Ajá. En su máxima expresión, en su máxima pureza. Y lo masculino, que es extraordinario, y vamos a hablar de lo masculino poderoso, lo masculino lo que hace es manifestar esta creación de la imaginación y lo manifiesta. Exacto. O sea, digo esto para que se entienda que energías femeninas y masculinas son ambas centradas, poderosísimas y valiosísimas. En balance. En balance. Nada más que lo femenino pues lo hemos desdeñado, lo hemos olvidado. ¿Cómo es que todas estas experiencias que de niños no podemos resolver porque no tenemos habilidad? ¿No tenemos con qué? De adolescentes no tenemos habilidad. De adultos jóvenes no tenemos herramientas. ¿Cómo es, desde tu mirada, que todas estas palabras calladas, amordazadas, todas estas inquietudes cercenadas, Ajá. esta sexualidad castrada que genera, hablábamos hace nada de la culpa, la vergüenza, ¿no? Entonces, todo esto que se vive, no solamente como no lo puedo hacer, no lo puedo pensar, no lo debo sentir, sino no lo puedo experimentar, me lo tengo que guardar. Expresar. Ajá, no lo puedo vivir ni expresar, lo tengo que guardar, ¿no? Entonces, y ya es cuando hace mucho daño. Una emoción no expresada hace mucho daño. Aunque sea el amor. Aunque sea el amor, pero por supuesto, cualquier emoción. Hay que expresar las emociones. Sí. Esto es un tema constante en Amar Abierto. Déjame responderlo, y además lo platico en alguno de los capítulos del libro. Cuando yo contacto por primera vez a mi niño como de unos 4 o 5 años, que tenía mucho miedo, y era miedo de él, no mío, y yo lo sentía, obviamente. Subo las escaleras y me lo encuentro. Él abre sus bracitos y yo nada más le abrí los brazos, lo abracé y los dos lloramos juntos. Nada más, no se necesita nada más. Ahora, fíjate, algo que, pues bueno, acompañando pacientes y demás, ves que las personas cuando empiezan el viaje interior, empiezan a crearse esta oportunidad de sanarse, de entender que claro que su realidad tiene que ver
su realidad exterior con su mundo interior y empiezan a trabajar. Muchas veces cuando van hacia el encuentro con el niño o el adolescente, se sobreidentifican. Por ejemplo, tú ahora dices, me encuentro con mi niño y nos encontramos bueno, en el libro relatas tu experiencia de yo soy tuyo futuro, etc. Y hay un abrazo y hay una conmoción que es de ti, de tu adulto espiritual y que es de tu niño. Pero a veces hay personas que se sobreidentifican con el niño. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero eso hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a separar y a pesar de que somos uno, mi niño y yo obviamente, Lidia, es como lo que platicábamos hace algún tiempo, yo tuve que aprender a sentir dolor y separarlo de mi autolástima, de mi pobre de mí. Porque lo tenemos como mezclado, no, son dos cosas diferentes y una no es sana. La autolástima no es sana. Para nada. Para nada. Y sentir el dolor real, emocional, mental o físico es muy sano. No estoy diciendo que hay que el promoverlo, dolor, el dolor real, porque la lástima lo que hace es generar una forma de gelatina falsa. Exactamente. Entonces, de esa misma manera, aprende uno a decir, ok, aquí está mi niño, pero yo soy el adulto espiritual. Y él es parte, digamos, de mi yo menor. Claro. Y lo escucho, pero el que dirige mi vida soy yo, sí. El adulto. Ajá. Ahora, yo el adulto. Claro, es interesante, claro. La mayoría de la gente dirá, bueno, pero es que somos mucho más y tenemos una parte luminosa, espiritual, trascendente. Por supuesto que la tenemos, ¿no? claro. Que le podemos llamar yo superior, la luz propia, como cada cual lo quiera llamar. Pero claro, para poder acceder a estas partes más iluminadas, para poder tocar el inconsciente personal con toda su sombra y toda su luz, es importante desarrollar primero esta capacidad de sanar las viejas heridas que nos llevan al pasado. Porque hay un asunto aquí muy, muy interesante, hablabas del Ho'oponopono, es la importancia de soltar el pasado, y soltando el pasado, soltando la culpa, la vergüenza que no es nuestra, la autolástima, porque no se trata, lo digo porque hay personas que se lo toman así, el viaje interior, se leen el libro de Volver a la niñez de John Bradshaw o van con alguna terapia no bien construida o lo que sea, y entonces se piensan que lo que se trata es de autocastigarse porque no son perfectos y hay que sanar al niño y hay que sanar al adolescente. No hay que cometer ese error, por favor, no es el caso. En una terapia maravillosa, cuando descubrí, no me acuerdo qué de mi niño, y yo dije, lo tengo que corregir, me paró el terapeuta y me dijo, ¿y por qué no amarlo? Me paró el mundo. Ajá. Dije, ay, güey, perdón, pero dije, ay, güey, tienes razón. Ajá. Bueno. Digamos que, como en todas las experiencias de la vida, la distinción es importante. Reconocer el cristal de roca del diamante, ese discernimiento es importante en el mundo exterior y en el mundo interior. Claro, claro. Por eso, este tipo de viaje hay que hacerlo con autenticidad, porque no es un viaje que uno hace para ser más millonario, más aplaudido, para ligar más, aunque he de decir que genera un magnetismo interesante. La gente que integra su mundo interno suele tener mucho magnetismo. Sí, sí. O sea, ok. Bueno, yo te quiero felicitar muchísimo. Muchas gracias, Lidia. Y bueno, me arropas con tu amistad. Sí, es una gran expresión de un camino precioso. Gracias, Lidia. Y muchísimas, muchísimas felicidades. Bueno, todos podemos ver, o sea, la preciosa energía, la viveza, la vivacidad, y nadie diría que hace apenas unos meses, poquitos, 3 meses, estabas pasando por un profundo... Sí, tuvo duro. Tuvo duro, pero muy liberador. Sí. Profundamente liberador. Gracias, Lidia. Gracias. Y bueno, ya saben, en lo profundo de sí, amazon.com.